que hemos venido dando cada miércoles de jueves. Como ya les dije, hoy en Bogotá estamos en el Auditorio Cevibrada, estamos ahí todo el día hasta las 7 de la noche. Mañana es Medellín en el Hotel de Charlie Hotel. El 23 de mayo es en Cali, Hotel Marriott. El 25 de mayo es en Barranquilla, Hotel Sheraton. Y el 26 de mayo es el Hotel Las Américas en Cartagena. No siendo más, pues lo último sería recordarles que en julio se viene la convención de Cisco. Vamos a invitar como las dos empresas más importantes de cada ciudad de Colombia y las dos empresas más importantes de las ciudades principales de Perú, Lima, Chile, Ecuador y Estados Unidos. Traemos un ingeniero Cisco desde México invitado, algo bien chévere, así que este año pues no se quede sin estar con nosotros en esta convención. No siendo más, vamos a darle el paso a Camilo Villota. Él es nuestro gerente de preventa y que nos va a regalar la capacitación del día de hoy. Hola, buenos días a todos. Les agradezco entonces, me confirmen audio, por favor, para que demos inicio a la presentación de este miércoles. En este mes de seguridad, ¿no es cierto? Habíamos hablado ya de algunas características nuevas del portafolio, ¿no es cierto? La nueva salida de los equipos Firepower, que vienen siendo prácticamente equipos que llegarán a reemplazar los ASA, y algunas herramientas de software bajo la adquisición de soluciones de terceros que sí son el portafolio. En esas charlas anteriores habíamos quedado pendientes de revisar un poquito más en detalle lo que encontrábamos con ISE. Pues básicamente digamos que hay un tema de necesidades de control de acceso a la red, ¿no es cierto? Es básicamente empezar a tener en cuenta qué es lo que estamos buscando en integridad de la información y la identificación de los usuarios igualmente, ¿no? No es solamente dedicarnos a protegernos sobre todo lo que llega de Internet, cuando el porcentaje, por ejemplo, de ingreso a la red de nosotros localmente puede ser mucho más alto que realmente el contenido que se está viendo externamente. Desde ese punto de vista, entonces, pues digamos que estamos hablando de que el tema de control de acceso a la red viene ligado con muchos detalles más, como empezar a tener una visibilidad más amplia de qué es lo que está pasando. Y a partir de esa, empezar a tener digamos, las políticas de control y tomar medidas al respecto. ¿Por qué Cisco tiene esa tendencia actualmente a hablar un poco más de lo que es el software que se está distribuyendo en el portafolio de Cisco y no tanto como tal en las soluciones de cajas? Esa necesidad del cambio de mercado que hay actualmente, esa necesidad de cambio también de portafolio en Cisco, hace que nosotros empezamos a ver que en las opciones de compra que tengamos, por ejemplo, de cajas como tal, veamos una alternativa que nos permita ir un poco más, que es simplemente una adquisición de dispositivos activos que van a entrar a la red y que van a tener una función totalmente parecida a lo que tienen muchas de las arquitecturas de redes de clientes. Entonces, por ejemplo, y por eso apareció una opción de compra en Cisco, que es Cisco One. Entonces, con Cisco One existe la alternativa de que, pues, adquiero, o sea, tengo la caja, regálame un segundo, a ver, veo. ¿Sí? Perdón. Tengo la caja, ¿no es cierto?, cuando quiero algún dispositivo en particular. Hablemos de un switch. Entonces digamos que tengo en particular la necesidad de una compra de un switch. Entonces, aquí está el switch. Y lo hago a través del método de compra tradicional, que es a la carta, defino cuál es el dispositivo que cumple con las características técnicas en cantidad de puertos y características de hardware o de software interno en el dispositivo que se adaptan a lo que estoy necesitando. Y lo compro. ¿No es cierto? Esto tiene un valor X aquí. Y ese valor X pues representa básicamente la compra de este equipo y nada más. O sea, es decir que la inversión como tal muere en el momento en que compro el dispositivo, lo conecto a la red y hago lo que tengo que hacer ahí. Pero
La otra alternativa, que es Cisco One, es, tengo la misma caja, ¿cierto? Pero a esta caja, el método de compra ya no es a la carta, sino que viene un valor agregado adicional, ¿no es cierto? Que es las características que se adaptan, o sea, es decir, este mismo equipo que he decidido comprar, lo tengo acá, pero a través del método de compra Cisco One tengo unos features adicionales, o sea, es decir, que acá se me abre un abanico de posibilidades que vienen inmersos con la compra de este mismo dispositivo. Lo que yo tengo disponible en esta caja, pues básicamente está ligado a temas funcionales internos en software, ¿no? Características, no sé, de enrutamiento, de seguridad, etcétera, etcétera, que tengo funcionalmente en el iOS, en el dispositivo. Pero entonces, ¿qué pasa con las características de software adicionales del portafolio de Cisco? Entonces, por ejemplo, hablamos de ISE, que ahorita lo vamos a ver, como uno de los valores agregados que se están dando bajo la compra de Cisco One. ¿No es cierto? El valor obviamente es diferencial, o sea, tenemos un costo acá que seguramente es mayor que el anterior, pero que en realidad no representa una diferencia significativa. ¿Ya? Entonces, me agregan unas características de compra adicionales como licenciamiento de ISE y otros software que tengo también por acá, después los miramos, que también tienen licenciamientos incluidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo digo, listo, voy a comprar un Catalyst X. Esta compra a través de Cisco One me va a agregar aquí, tengo un plus de ISE de 50 licencias base. Y estas 50 licencias base son perpetuas, o sea, es decir, no tengo que realizar algún tipo de renovación frente a ellas y podría implementar ese control de acceso a la red a través de ISE hasta 50 dispositivos. ¿Qué pensaríamos? Nosotros dijimos, no, pues decimos 50 dispositivos en la red, cuando mi red es de 200, es muy poquito. Pero ¿y si la inversión que estamos buscando realizar no es de un solo equipo, sino de 4, por ejemplo? Esos 4 los tendría que multiplicar por estos 50 y tendría una cantidad mayor a lo que tenía inicialmente, y con eso, por un costo diferencial que no es tanto con respecto al precio base del equipo sin nada, puedo tener la inversión de equipos que estoy actualizando en la red o estoy colocando como nuevos, más un software de control de acceso a la red que puede implementarlo como un valor agregado a lo que estoy invirtiendo en infraestructura. Por eso Cisco, pues digamos que está impulsando mucho los métodos de compra a través de Cisco One, que aparte de tener esa ventaja, ¿no es cierto?, de poder adquirir un software como ISE, que es bien interesante, puede tener alternativas de licenciamiento mucho mejores a lo que yo tengo en compras a la carta, que después miraremos en alguna charla de lo que es Cisco One y lo que incluye para cada tipo de tecnología que tiene el portafolio. Entonces, cuando hablamos de seguridad, básicamente, digamos que lo que se ha convertido a lo que teníamos anteriormente en control es lo que yo no puedo ver en la seguridad, es algo que yo en realidad a veces no puedo controlar. Entonces, la visibilidad como tal y el contexto de esa misma visibilidad que yo le puedo dar a la seguridad es una herramienta muy fuerte que yo puedo tener dentro de la arquitectura de red. Entonces, cuando yo no tengo eso, yo lo único que tengo por reconocer de quién está ingresando a mi red es básicamente una dirección IP. Que esa dirección IP me va a tirar a una VLAN y la VLAN conectada a no sé qué, bueno, y una información muy plana que a la hora de resolver problemas, por ejemplo, de amenazas de seguridad, pues realmente no me va a dar un contexto claro de qué fue lo que pasó. Versus a tener una plataforma de seguridad que me permita entregar una información mucho más rica, pues digamos, en ese contexto, y pueda mirar entonces no solamente, o en vez de la dirección IP, puede observar la identificación del usuario, las credenciales del usuario, el método de autenticación utilizado, cuándo hizo la autenticación, qué tipo de dispositivo utilizado, a través de qué tipo de conexión lo ha hecho, si es inalámbrica o cableada, y si se han reportado eventos de seguridad o vulnerabilidades a ese dispositivo. Y basándome en esa información,
visual, ¿no es cierto?, que esto es información de contexto, pueda yo generar políticas de seguridad basadas en un rol como tal, o en un comportamiento, o en una identificación de ese usuario, ¿ya? Porque básicamente es una información complementaria bastante grande como para yo definir cuál es el perfil de ese usuario que se me está conectando a la red. ¿Listo? Y darle un acceso mucho más seguro. Cada vez entonces que nosotros ingresamos un usuario nuevo a la red, realmente digamos, lo que estamos buscando con ISE es generar unos perfiles que me permitan ver todo ese contexto, de entender quién es esa persona que está llegando, y por eso vamos a ver esa identificación y esa postura del usuario, donde vemos temas de seguridad como vulnerabilidades, quién es, qué es, cuándo, dónde, cómo, y si realmente tiene un dispositivo, digamos que por lo menos con una seguridad básica antes de poderlo hacer ingreso a la red. Ya, y basándome en esa información, entonces aplicar políticas, bien sean de red a través de ISE, que me permitan a mí cuidar de esa integración de los datos que yo tengo en la red. ¿Listo? La implementación de esta plataforma como tal, pues tiene dos posibilidades que son bien interesantes. Es utilizar un appliance de funcionalidades específicas, ¿es cierto? Que realmente es poner un equipo de una serie de los modelos disponibles para ISE, donde ya viene preconfigurado para que simplemente sea alistarlo con políticas de seguridad. O hacerlo a través de un virtual appliance, en donde utilizamos una máquina virtual bajo VMware, montamos ese appliance virtual, le proporcionamos recursos, hacemos ese alistamiento básico y ya estaría lista la plataforma. Pues digamos que obviamente hay una diferencial entre el rendimiento de ambos, mientras que un dispositivo de funciones específicas de ISE tiene unas capacidades basadas en el potencial del hardware que ya vienen predefinidas. Cuando utilizamos las plataformas virtuales, pues obviamente tenemos un poquito más de posibilidad de hacer crecer la máquina frente a ese versus de qué cantidad de crecimiento de control de usuarios puedo tener, ¿no? Eso es interesante cuando yo ya tengo una infraestructura de data center virtualizada y que la puedo aprovechar. Me ahorra mucho costo en realidad. Y es lo mismo que yo les decía, cuando hacemos la inversión de infraestructura en switching, por ejemplo, y ese switching me regala a través de Cisco One el segmento de ISE, lo puedo aprovechar sin la necesidad de comprar dispositivos adicionales. Simplemente monto la máquina virtual en algún equipo a un servidor que tenga disponible espacio y recursos, y simplemente aplico el licenciamiento sin problema. ¿Cuál es la necesidad de buscar una herramienta como ISE? Es básicamente proteger la información. O sea, realmente lo que necesitamos es proteger la información, y proteger la información, ¿qué elementos necesita? Necesita de una herramienta que a uno le permita ver qué es lo que está pasando en la red, o sea, quién ingresa, quién sale, durante cuánto tiempo, qué accesos les voy a proporcionar a ellos, y cuál es el perfil de los usuarios que están llegando a mi red. Eso es básicamente lo que buscaríamos cuando nuestro foco de seguridad en la empresa es proteger los datos. No es solamente poner un antivirus o un IPS antes del servidor, o herramientas de inspección en tiempo real, por ejemplo, sobre los datos que yo tengo, porque en algún momento dado alguna vulnerabilidad puede atravesar los dispositivos y generar un problema, un dolor de cabeza sobre los datos, ¿no? Ya todo el mundo creo que ha escuchado el tema de WannaCry, que afectó pues a muchísimas entidades públicas y que secuestraron, por decirlo así, la información de muchos de ellos para simplemente lucrarse. Entonces no es solamente eso, sino también tener un poco más de control de acceso a la red. Sigamos por acá. Entonces hablábamos lo que yo les decía de la visibilidad. Cuando entramos a ese dashboard de ISE, lo que vamos a encontrar es muchísima información estadística de qué es lo que está pasando en la red. ¿Qué tanto de esa información me es útil para mí? Pues yo la puedo modificar, ¿no? Yo digamos que todos los panels que ven ahí son información que yo puedo eliminar, agregar este tipo de información, exportarla, si es el caso.
y empezar a tener de la visibilidad información con la cual yo puedo empezar a generar controles de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí van a ver unas métricas de los usuarios que han accedido a mi red, ¿no? Hay dispositivos que se han conectado. Aquí dice que hay 55.564 equipos que se han conectado a la red. ¿Cuántos activos de esos están? Son menos. ¿Cuántos de esos yo he autenticado como invitados? ¿Cuántos dispositivos de eso o se han identificado como equipos BYOD en la red? ¿Y cuántos de esos, de los que, no sé, he creado un perfil de postura en donde yo exijo que los dispositivos cumplan con unos parámetros de seguridad básicos instalados sobre los mismos equipos para poder acceder a la red? Entonces, en cumplimiento veo que solo el 22% han cumplido sus políticas de acceso. Entonces, este es como el panel, el dashboard general donde yo veo esa parte de visibilidad y a partir de eso empezar a tener información en tiempo real de lo que está sucediendo. Cuando yo estoy buscando entonces esa conexión y esa visibilidad, pues tengo que tener en cuenta varias cosas. Pues primero, el crecimiento, ¿no? Empezar a ver realmente si la cantidad de usuarios que están ingresando hacen una relación uno a uno con las capacidades de conexión de ISE, ¿no? Lo ideal es que si tenemos 100 usuarios en la red, podamos analizar realmente cuántos de esos 100 usuarios se encuentran activamente conectados, cuántos son esporádicamente conectados para controlar el licenciamiento que estamos teniendo. El licenciamiento de ISE se basa casi que exclusivamente en que una licencia es utilizada cada vez que una dirección MAC ingresa a la red. Y hablamos de dirección MAC teniendo en cuenta que hay dispositivos que tal vez quieran controlar, mas no tengan unas características de seguridad y de control a las cuales se puedan adaptar, ¿no? Por ejemplo, una impresora de red. Que las impresoras, muchas, nosotros las conectamos a la red, ¿no es cierto? Pero no tienen un sistema operativo pues complejo que nos permita habilitar protocolos de autenticación complejos. Pero sin embargo los puedo controlar, los puedo adaptar a ese control de acceso a la red a través del ISE. ¿Qué alternativa? Entonces, pues hay varias alternativas. Puedo hacer un control de dispositivos, como yo les decía, que no tienen esas aplicaciones cliente para poder solicitar una conexión. Entonces, a esos yo los puedo también tener un control de acceso. Están los otros que tienen el soporte de un protocolo como 802.1x, que pues, vendría en teoría preinstalado sobre los dispositivos que están pidiendo conexión a la red, entenderlos a través de ISE y generar el tema de control y autenticación a través de ese tipo de protocolo. O para otros que solicitan un acceso a la red a través de una autenticación a través web HTML. ¿Listo? Hasta 500.000 sesiones concurrentes puedo tener yo de suplicantes que están pidiendo acceso a la red. Hasta 100.000 dispositivos puedo controlar con la plataforma de ISE. Hasta 300.000 cuentas de usuario identificables puedo tener en la base de datos local del dispositivo. ISE permite tener hasta esos 300.000 usuarios ingresados localmente. Y si lo hago a través de herramientas de directorios o de bases de datos pues, de usuario pequeñas, como un directorio activo, un ELDA, por ejemplo, esa información yo la puedo sacar, la puedo extraer, cuando no es dentro de ISE, puedo tener hasta 50 conexiones diferentes en diferentes tipos de dominios o de bases de datos locales en diferentes tipos de aplicaciones que me permiten entregar esos datos. ¿Ya? Esas conexiones pueden ser activas en varias formas. Es decir, yo puedo tener, no sé, en un caso puede ser 3 directorios activos diferentes y se puede conectarse con los 3 para identificar usuarios en cualquiera de los 3 dominios que se han definido. Ya, digamos que no lo limitan, por eso esa capacidad de conexión hay hasta 50 instancias de dominio para poder hacer esa identificación de usuarios con credenciales.
Si no es así, pues también puedo hacer, puedo reforzar las políticas de seguridad a través de certificados de autenticación. Esos certificados pueden ser externos, firmados pues, por entes que avalan la seguridad de las conexiones, o puedo generar certificados internamente para control de seguridad de dispositivos internos, ¿no? Esas dos alternativas. Sigamos acá. Realmente digamos que la parte de visibilidad, ¿no es cierto? Ese descubrimiento de la plataforma, de qué es lo que está conectado a la red, cómo está conectado a la red y qué tipo de dispositivo está conectado a la red, es muy rápida de hacerla. Mira que acá explican, por ejemplo, que hay un wizard de 5 pasos con el cual uno puede escanear qué es lo que hay en la red y empezar a identificar los dispositivos y empezar a ver un poco más de lo que hay en la red a través de unos pasos muy sencillos, o también lo podemos hacer habilitando SNMP. Esta característica ya está funcionando desde el ISE en su versión 2.1 en adelante, que simplemente lo que hago es indicar ese segmento de red que quiero escanear y a través de esa comunidad que yo haya creado en todos los dispositivos, generar el scan. Y el scan pues lo hace ISE y empieza a identificar los dispositivos que hay en la red. Es muy sencillo entonces. La identificación pasiva, ¿no es cierto? Digamos que esta es una parte bien interesante de la plataforma. Tiene relación en cuanto a esa necesidad de identificar dispositivos. Vamos a avanzar un poquito más acá. Bueno, ahorita lo miramos. Esa necesidad de identificar dispositivos a través de otro tipo de información, de otras plataformas que me permitan a mí tomar datos de quién se está conectando a la red. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ahorita lo miramos más adelante, tengo por ejemplo una plataforma de NetFlow que me genera información de resumen que tiene NetFlow activo y que me permitiría a mí a través del ISE tener un poquito más de visual con esa información, pues que es pasiva, ¿no es cierto? No es una información que se me esté entregando activamente, sino que la consulto. A través de eso puedo generar también un control de acceso a la red, identificando dispositivos a partir de esa información. Entonces, esa es una forma de tener una capacidad de ver qué es lo que está pasando a través de herramientas terceras. Una vez hecho eso, entonces, nosotros podemos generar o crear unos perfiles, ¿no es cierto?, donde empezamos a generar controles de seguridad para la identificación de los dispositivos. Esos perfiles, entonces, por ejemplo, hay unos que están enfocados a cierta vertical. Por ejemplo, hay una que es de la vertical de salud, en donde Cisco, pues digamos que tiene una parte de desarrollo enfocada mucho en esta vertical, no solamente en este tipo de solución, sino en otras de portafolio. Y han generado, por ejemplo, un documento, por ahí está publicado en la página de Cisco, ahí está el enlace, donde hacen un resumen de cuáles han sido las necesidades de la vertical de salud, de las entidades de salud, que han requerido utilizar una herramienta de control de acceso a la red, ¿no es cierto?, sin hacer caso omiso a los dispositivos y al tipo de dispositivo que ellos tienen dentro de su infraestructura, que no es en muchos casos una computadora, que no es un equipo móvil, sino que son dispositivos inteligentes que están enfocados netamente para el tema de salud. Entonces ellos quieren generar unas políticas dependiendo de la identificación de ese tipo de equipos, bien sea por temas de movimiento, bien sea por tema de acceso a ese recurso. Bueno, en fin, hay muchas opciones frente a las necesidades del uso de los dispositivos. En ese caso, entonces, digamos que ISE ya viene precargado, preconfigurado con unos perfiles ya para poder generarlos, para poder utilizarlos, perdón, de alguna manera en la plataforma, en la red que nosotros tengamos, para empezar a ver qué es lo que se está conectando a nosotros. Esos perfiles que ya están predefinidos como tal, digamos que son como unos templates, ¿no es cierto? Yo los puedo utilizar a través de un sensor que me vea qué es lo que está pasando, cuáles son los atributos de conexión de ese dispositivo y de la información que viene almacenada en esos dispositivos, yo pueda empezar a tener la lista
de los equipos que están llegando y ver si son equipos que son Mac, si son equipos como impresoras, si son, no sé, cualquier dispositivo que requiera una conexión a la red y que tenga una dirección MAC. No, porque digamos que cómo hace el profiling y los sensores para ver qué tipo de dispositivo es básicamente con la información que emana de los fabricantes a través de la dirección MAC. ¿Listo? EasyConnect es una también de las funcionalidades inmersas dentro de la plataforma de ISE que hace que sea mucho más sencillo la administración de dispositivos que acceden a mi red que no tienen una aplicación cliente definida para poder conectarse automáticamente. Entonces, digamos que el estándar como tal de acceso a la red normalmente es casi siempre un 802.1x habilitado en los dispositivos. Sin embargo, pues eso tiene sus particularidades. Habilitar 802.1x en una arquitectura de red es complejo, no es una tarea sencilla, porque eso implica ir dispositivo por dispositivo habilitando, bien sea el cliente o bien sea por el software del sistema operativo, esas funcionalidades de 802.1x. Entonces, eso lo hace complejo. En muchos casos hay un problema, por ejemplo, a veces de compatibilidad o de que el servicio no sube correctamente, o bueno, o X características funcionales dentro del protocolo y el cliente que no facilitan esa configuración sencilla. Entonces, en los casos, por ejemplo, que soportan 802.1x, pues digamos que ISE pues, ya tiene las características de software activas para que haga esa negociación contra ellos. Pero entonces, los dispositivos que no lo tienen, ¿qué pasa? Lo que se hace a través de EasyConnect, ¿es cierto que lo vamos a ver? EasyConnect es la funcionalidad. Entonces, EasyConnect me permite eso, me permite, ya que no he identificado los dispositivos a través de una negociación normal de 802.1x, o sea, es decir que tengo, o bueno, ISE espera una respuesta, por ejemplo, de esa identificación de usuario a través de 802.1x y cuando no la reciba, él ya sabe que hay una segunda opción, que es equipos o eso es un método de autenticación pasiva. Equipos que no tienen clientes con 802.1x. Entonces, cuando identifica ese comportamiento, que no hay un intercambio de negociación de credenciales, lo que hace es que el dispositivo genera algún tipo de tráfico. Y ese tipo de tráfico vaya acompañado de ese direccionamiento MAC que viene pues quemado sobre la tarjeta de red del dispositivo y a partir de esa información yo pueda tener unas políticas de seguridad, es decir, el otro pedazo que no se ve aquí es yo debo crear en ISE una base de datos donde yo identifico las MAC seguras o no seguras, o bueno, seguras preferiblemente, y les doy acceso dependiendo de si son ellas las que se están autenticando o no. Eso hace, por ejemplo, entonces que ISE permite gestionar el acceso a dispositivos también que no tienen ese software inteligente para autenticarse a la red. Puede pasar también que necesitemos hacer un doble match entre lo que es la identificación pasiva, ¿no es cierto?, de herramientas de software terceras que también entregan información y datos del usuario, más el tema de MAB, ¿cierto?, que es el que veíamos ahorita, que es básicamente esto, hacer un match de la identificación pasiva más la autenticación a través de direcciones MAC. Entonces miren acá. Entonces EasyConnect también es esto, es que si un usuario está tratando de ingresar a la red, ¿no es cierto?, y yo no he permitido ese acceso a usuarios que no soportan 802.1x, sin embargo, consta un acceso limitado para poder identificarlo de manera pasiva. Entonces, este usuario puede generar un intercambio de datos con un controlador de dominio, ¿no es cierto?, porque el protocolo de autenticación o el protocolo del servicio del controlador de dominio está activo en ese acceso limitado que le he dado. Y este usuario se puede generar o puede hacer una autenticación de dominio con el Windows con ese controlador de dominio. Ya ha iniciado esa sesión como tal. Como lo ha hecho, pues ellos tienen unas credenciales que son consultadas en ese controlador. Y esa información de controlador es chequeada por ese servidor, ¿no es cierto?, para ver si es real o no es real, o si es correcta o no es correcta. Como esa información en este caso digamos que es correcta,
ISE puede extraer esos datos de inicio de sesión de ese usuario consultando directamente al controlador de dominio y encontrando entonces que el perfil de su usuario se parte de las políticas de identificación de usuarios de ISE, solo que sean identificados a través de la forma de ISE Connect, ¿cierto? Que es pasiva. Yo puedo entonces ya generar políticas de control de acceso a esos usuarios dependiendo de las de las credenciales del directorio activo y permitirle esa autorización de acceso a la red. Esto lo hace mucho más sencillo de administrar. El otro pedazo, que es el pedazo, pues, yo creo que por lo general se utiliza muchísimo en el control de acceso a la red, es la parte de invitados. ¿Qué hacemos con los invitados y de qué forma los podemos controlar? Entonces, hay varias opciones por las cuales yo puedo generar ese control de acceso de usuarios invitados a la red. Yo puedo generar un portal, un hotspot, ¿cierto? Una conexión de los usuarios a la red a través de un portal web, ¿cierto? Que se informa una información en particular, ya sea comercial o corporativa. Y básicamente con entregar esa información ya puedo permitirle a los usuarios accedan a la red, obviamente con unas políticas de seguridad asociadas a ese perfil de invitado, que los saque directamente a internet, por ejemplo. En otros casos, por ejemplo, cuando son, digamos que patrocinadas, de alguna forma dicha, esas patrocinadas es básicamente yo poder tener el control de acceso a la red de los usuarios que van llegando por demanda. Entonces, usuario que me llega a la red, que pide un acceso, una conexión a internet, yo lo que hago es generar la conexión inmediata, o sea, es decir, yo genero un registro básico de un usuario de invitado con unas credenciales aleatorias para ese momento y luego el usuario vea, puede utilizar esas credenciales, se los puedo enviar por algunas formas o los puedo imprimir básicamente y le notifica a usted cuáles son las credenciales por las cuales se puede conectar en ese momento. Entonces, de esa forma el usuario conecta a la red de forma invitado, pero digamos que es gestionado a través de una persona que está en el medio, que es de la parte corporativa. Y la otra es que si bien no tenemos en muchos casos, por ejemplo, una persona que solamente esté destinada al control de acceso de invitados, podemos hacerlo a través de los departamentos. Por ejemplo, yo puedo crear varios patrocinadores, por decirlo, de acceso a la red por departamento. Entonces yo digo, bueno, del área de ingeniería, cada vez que haya un personal, no solamente de usuarios invitados que llegan esporádicamente, sino contratistas u otro tipo de personal que no es de la empresa y que quiera conectarse y que específicamente vaya a ese departamento, pues una persona del área puede tener los privilegios para brindar esa conexión de invitado temporal a esa persona en particular. Entonces, realmente digamos que ellos mismos hacen ese registro de nuevo usuario para la generación de contraseñas y simplemente se comparte. Esto, digamos que esa es una forma de controlar eso. Lo interesante de eso es que para cada caso, cualquier caso de hecho, bien sea hotspot o a través de conexiones invitados pero patrocinadas, yo puedo generar esos portales de la forma en que yo necesite. Si solamente son portales de información general que no tienen métodos de autenticación asociados, los puedo crear. Puedo crear cualquier cantidad de portales. Si yo lo que necesito es autenticar usuarios, igual pasa lo mismo. Puedo mirar qué es lo que está pasando con ese flujo, ese control de flujo del método de autenticación que ha habilitado, y por eso ahí uno mira realmente cuál es el estado cada vez que los usuarios van a ingresar a la red. Si tiene que haber un login inicial, y si después de ese login inicial, entonces va a haber una redirección a un dominio corporativo, no sé, para que vean información local. Es exitoso, pues entonces lo dejo pasar directamente sin nada más que hacer. O si después del login no tiene credenciales seguras para conectarse, entonces tengo que permitirle hacer un registro, un autorregistro, o sea que ellos mismos entreguen sus datos para poder ya generar una autenticación
para que den hacer una conexión segura. Entonces, tengo esas alternativas de modificar cada detalle de los portales web que yo puedo generar para que los dispositivos se puedan conectar. En el control del acceso, digamos que la facilidad de implementar esas soluciones en ISE son bastante interesantes. Digamos que en la parte de wireless, por ejemplo, hacer un setup de una conexión o de un SSID nuevo para solamente permitir acceso de conexión a invitados es básicamente cumplir con 5 pasos y ya está difundido. Y esos 5 pasos, lo más sencillo es definir cuál es, por ejemplo, la controladora de red, cuál es esas políticas de conexión a esa red de invitados, ¿cierto? A ese SSID publicado, a través de qué tipo de notificación yo entrego al usuario o a los administradores que se ha generado una conexión, y básicamente permitirle esa identificación de usuarios a través de un control de dominio, si es que yo lo tengo de esa manera. O sea, es muy sencillo. Y al final defino el portal. ¿Cuál es el portal o la parte visual por la cual el usuario se va a conectar a la red? Esos portales, lo interesante de eso es que hay unos templates, creo que está más adelante, entonces lo miramos. Esos templates hacen mucho más agradable la experiencia de usuario que se va a conectar, ¿no? Porque de un portal ya predefinido a través de un template, no tengo que hacer un desarrollo web para poder montar algo bonito en la red. Después de eso, entonces yo determino cuáles son las autorizaciones o los controles de acceso que yo tengo dependiendo de esa identificación de usuarios. Básicamente, realmente lo que juego ahí con eso es que tengo 3 alternativas. Yo puedo definir la creación de políticas de red a través de listas de acceso, ¿cierto? Que se generen automáticamente y que se apliquen a los dispositivos que se están conectando, ¿cierto? Como ver un permit a un cierto segmento, por ejemplo, sin que eso me afecte la configuración de manera compleja en los equipos. O puedo empezar a realizar una segmentación en la red de forma dinámica, ¿no? Donde yo digo básicamente que el usuario tiene una portabilidad de la VLAN a la cual pertenece. Si el usuario es un usuario corporativo, ¿no es cierto? Es un usuario que siempre entra al dominio, que hace parte de la red empresarial, pero sin embargo el puesto de ese usuario es móvil, o sea, hoy puede estar en una área específica de la empresa, mañana puede moverse a otra oficina dentro de la misma entidad, pero necesito garantizar que la conexión de ese usuario haga parte de la misma VLAN a la cual yo estoy dándole el acceso a los recursos, ¿no es cierto? Yo no tendría o me ahorraría la tarea de estar creando configuraciones de VLAN sobre los switches cada vez que el usuario se está moviendo. Es básicamente identificar el usuario y una vez identificado el usuario generar una política de control basándome en la asignación de VLANs. ¿Okay? Es mucho más sencillo así. Y la otra parte es básicamente generar tags de identificación de los usuarios a los cuales yo les digo hacen parte de grupos específicos con unas políticas de control de seguridad dependiendo de ese tag al cual se ha involucrado. Cuando hablamos, por ejemplo, de soportar otro tipo de marcas, ¿cierto? O sea, una de las preguntas que nos hacen frecuentemente es, listo, yo quiero ISE, compré algunos switches, sin embargo, tengo otros dispositivos en la red. Me he inclinado, bueno, hay un cliente que nos ha dicho, me he inclinado que por las soluciones wireless ya están implementadas, no quiero hacer renovación, pero sin embargo quiero utilizar ISE bajo esta infraestructura. Si estamos hablando de 802.1x, perfecto, eso está soportado. Si estamos buscando compatibilidad de características plus de ISE para poder generar posturas de seguridad de los usuarios, controlar la parte de invitados, controlar la identificación de dispositivos que no son corporativos y generar un profiling dependiendo de eso. Eso se está soportando en las marcas principales. Estamos hablando de Aruba, de Motorola, Juniper Networks, Brocade, Hewlett Packard y otras más que hay por ahí debajo que también son compatibles con la plataforma. Esto es chévere en el sentido de que si ya existe una plataforma o existen unos equipos que son de otra marca, que también tenemos que o buscamos involucrarnos a la solución, lo podemos hacer sin problema. Si de alguna manera también tenemos usuarios que son móviles, ¿no es cierto?, que se están conectando a través de
de VPNs, también los podemos integrar. O sea, es decir, usuarios de teletrabajo, por ejemplo, usuarios móviles que siempre están fuera de las instalaciones físicas de la empresa, que requiere acceso a los recursos a través de una conexión VPN, los podemos ingresar a las políticas de control de ISE, más unos plus de identificación de amenazas, por ejemplo. Entonces, AnyConnect es básicamente el software de conexión para VPN, ¿no es cierto? Pero integra otro tipo de soluciones para que se integren con ISE y generar un control de seguridad mucho más amplio de lo que simplemente podemos tener solamente con un túnel VPN. ¿A qué tipo de familias del portafolio AnyConnect hace integración? Enrutadores, digamos de la parte de branch, enrutadores para data center, los ASA, con el mismo ISE pues tenemos obviamente la integración, los Web Security Appliances, o sea los WAP, la parte de switching y wireless. Bueno, hay varias plataformas que se integran perfectamente con AnyConnect para poder también realizar gestión de acceso a través de esas conexiones virtuales. ¿Listo? Sigamos. En ese modelo entonces de integración y de segmentación como tal a la red de los usuarios, no solamente basta con empezar a descubrir los dispositivos y clasificarlos dependiendo de qué es lo que está llegando, ¿no? Es también definir unos modelos de políticas de conexión, también empezar a ver un poquito más allá, monitorear qué es lo que está pasando. Hay información, por ejemplo, que a nosotros nos preguntan es, bueno, si yo tengo en un dashboard información de la cantidad de usuarios de tipo Android y tipo Mac, esa información, ¿cómo la puedo yo, o de qué provecho le puedo sacar esa información? Eso es una información básicamente de monitoreo. O sea, yo veo qué capacidad de dispositivos se están ingresando a la red dependiendo del sistema operativo. Si la política de seguridad, por ejemplo, empresarial, es que yo entrego dispositivos corporativos que son tipo Apple, yo puedo generar una política de seguridad y control de acceso a la red que solamente me permita ese tipo de sistema operativo. Pero cuando no es así, entonces pues tengo que pensarlo de otra manera. Esa información de qué provecho le puedo sacar? Entonces también podría pensar en cuál es la saturación de esa cantidad de dispositivos móviles que están llegando a mi red a través de ese monitoreo en tiempo real y continuo que yo tengo de lo que está pasando en la red. Pero también hay una opción por ahí que es ver cuál es el comportamiento de ellos. Realmente digamos que una vez identificado el dispositivo, la postura, el profiling y todo eso, una vez dado de alta el usuario en la red, no sabemos cuál es el comportamiento del usuario frente a esas políticas que yo le he dado, ¿no es cierto? Ese pedacito es un complemento dentro del portafolio de seguridad de Cisco que se llama Steelwatch. Entonces, con ISE tenemos todos los parámetros de seguridad por los cuales yo le permito acceder a la red y lo clasifico y le doy permisos y le creo segmentación y etcétera para que ingrese. Una vez dado de alta, el usuario va a tener unos comportamientos, ¿no es cierto? Esos comportamientos los puedo ver, entender y controlar a través de Steelwatch. Que Steelwatch es que básicamente se basa en analizar esos flujos de tráfico que están generando los usuarios. Y muchos de esos flujos de tráfico, pues generalmente pueden tener una conexión segura, ¿no es cierto? Pero no un comportamiento normal. Entonces estamos hablando de que hay una integración de dos plataformas, ¿no? Lo que le hablaba de ISE versus esta nueva plataforma de Steelwatch. Entonces, ¿qué es Steelwatch? ¿Para qué es Steelwatch? NetFlow es el protocolo por el cual se ha basado Steelwatch, ¿no es cierto? Que básicamente permite ver los flujos de tráfico. O sea, ver quiénes participan en ese flujo de tráfico, hacia dónde y por dónde lo están haciendo, en realidad. Entonces, NetFlow al final me entrega información en detalle de esa conexión que se está generando. Entonces, miren acá que hay una información de NetFlow que me entrega aquí cortada porque es mucha más información, donde me dice, vea, hay un flujo de tráfico entre el dispositivo origen con la dirección IP X
con el destino X, a través de un puerto de conexión X, a través de un puerto de conexión destino X, por una interfaz, bueno, etcétera. Hay mucha información en Netcom por entregar y analizar que Steelwatch saca provecho. Entonces, estos análisis de flujo de tráfico permiten complementarse con ISE. Realmente digamos que ISE tiene toda la información de conexión de los usuarios, ¿no es cierto? O sea, podemos mirar cuáles son las credenciales, el nombre de usuario, dirección IP, bueno, toda esa información de conexión del usuario y relacionarla directamente con el flujo de tráfico que está generando en Steelwatch. Es decir, y miremoslo acá otra vez. Suponiendo, por ejemplo, que este flujo de tráfico que se ha hecho un track aquí, entre origen y destino, ¿no es cierto?, sea la conversación realizada de un dispositivo que se ha autenticado a la red a través de ISE. Entonces, Steelwatch realmente, al hacer la relación de esa identificación de usuario con el ISE, que tiene la información de conexión, va a tener, digamos, un cuadro de resumen donde dice el usuario, pues el ID del usuario, por ejemplo aquí hay un tal Cody, tiene o ha tenido un comportamiento durante la conexión de tal hora a tal hora, generando un porcentaje de carga de tráfico en la red de tanto por tanto, ¿no es cierto? Comportamiento, digamos, que sería normal en ese caso. Y al final puede tener un resumen de ese comportamiento del usuario durante el tiempo de conexión que ha tenido. Pero entonces, si pensamos en otro tipo de conexión, un usuario que ha cumplido todas las políticas de conexión y de autenticación en la red, ¿no es cierto? Sin embargo, una vez autenticado y conectado a la red, utilizó algún software que está generando una carga de tráfico significativa. Entonces, Steelwatch ve que se ha generado una sobrecarga de tráfico que no es normal en un tipo de dispositivo como esos y genera una alarma a ISE reportando que hay un comportamiento anormal en la conexión del usuario X. Esto digamos que sería ese. Por ejemplo, que genera un porcentaje de tráfico extraño. Entonces, Steelwatch reporta a ISE que hay un usuario llamado Ken que está generando un comportamiento sospechoso. ISE, pues como es la plataforma que permite generar control de seguridad como tal, puede generar una política de control de acceso a ese usuario para llegarlo, para volverlo a autenticar, para generar, no sé, realizar una postura de conexión del usuario nuevamente o hacer una remediación de la conexión. ¿Listo? Entonces hay un entendimiento mutuo entre lo que hay de Steelwatch con ISE. Listo. Hay para muchos clientes, por ejemplo, digamos que vienen funcionando con la plataforma hace mucho rato, no conocían ISE como la plataforma de control de acceso a la red, sino como lo conocían como ACS. ACS dejó de ya prácticamente salir de la venta hace ratico en el portafolio de Cisco, porque se está buscando que se utilicen las nuevas características y funcionalidades de lo que entrega ISE. Por esa razón, entonces, cuando alguno de nuestros usuarios cuentan ya con un ACS preinstalado, lo que hacemos es que utilizamos un licenciamiento de migración, donde actualizamos la plataforma, más no generamos una compra nueva. Algo que lo hace pues un poco más interesante. ¿Por qué al final buscamos eso? Es porque obviamente ACS se quedó corto en el tema de características de control de seguridad. Por acá hay un resumen, no tengo. Donde muchos de los métodos de autenticación y control de lo que se tenía con ACS se van a necesitar con ISE y no están adaptados al nuevo mercado de dispositivos. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante que todo aquel que tenga una plataforma ACS en la red se busque esa migración hacia la nueva infraestructura de ISE. Listo, yo creo que podemos finalizar este Webex. Espero que les haya parecido interesante. La idea es que empiecen a tener en cuenta, ¿no es cierto?, que solamente con la compra de un switch ya podrían prácticamente estar accediendo a la instalación
de ISE, por lo menos en sus características base. Esto no tengo por aquí, se me escapa las características de licenciamiento. Regáleme un segundo. Hay un cuadro de características soportadas entre ambas versiones para que vean. Aquí está. Para que vean cómo ha crecido con respecto a esas características en comparación a ACS. Con ACS, básicamente lo que teníamos era una administración de dispositivos y el control de acceso a la red. De manera muy básica podemos tener una identificación basada en contexto y soporte a algunas, no muchas, plataformas de terceros. Sin embargo, con ISE tenemos full características que teníamos con ACS, más temas de visibilidad, el tema de contexto sobre dispositivos dependiendo del tipo de ecosistema que tengamos, la parte de posturas frente a amenazas de los dispositivos y conexión, por ejemplo, a herramientas de terceros como un MDM, que es para administración de dispositivos móviles, ¿no es cierto? También se puede hacer esa conexión. Y el tema de control a través de AnyConnect, que obviamente venía con el desarrollo también de la misma aplicación AnyConnect con respecto a los desarrollos de ISE. Listo, vale, entonces con esto hemos finalizado nuestro WebEx de este mes. Voy a cerrar acá y les voy a regalar la pregunta, que es bastante sencilla, para que puedan participar en los sorteos que hacemos normalmente cada miércoles. ¿Listo? Bueno, entonces acá la voy a colocar. La idea es que pues nos puedan regalar una descripción sencilla de lo que me permite hacer Easy Connect. ¿Se acuerdan? ¿Para qué es básicamente Easy Connect? Buenas tardes, ¿nos escuchan para la respuesta? Buenas tardes.